Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, permítanme expresar el saludo del Gabinete de Ministros a cada uno de ustedes que semana a semana nos acompañan en estas conferencias. Nuestro deseo de que este año 2025 sea mucho mejor que el año que acaba de terminar y que podamos seguir teniendo nosotros estas reuniones semanales que no hacen sino permitirnos transmitir a través de sus radioyentes y televidentes los mensajes del quehacer ministerial. Eh, no puedo sino expresar también mi agradecimiento y mi felicitación a cada uno de los integrantes del Consejo de Ministros, pues su performance en el año que ha terminado ha sido realmente notable. Hemos llegado a cifras históricas en lo que a ejecución presupuestal se refiere. Tenemos ministerios que han bordeado el 100% de ejecución y en promedio todo el gabinete ministerial ofrece una ejecución presupuestal del 95.6%, cifras que no se alcanzaban en años anteriores, por lo que tengo yo que hacer pública esta felicitación y este agradecimiento. El compromiso renovado del gabinete ministerial de redoblar esfuerzos para que este año los objetivos, las metas institucionales se puedan alcanzar en beneficio de todos los peruanos. Se ha tomado la decisión también de que las señoras y los señores ministros vamos a tener una presencia mucho más activa en el interior del país y en esta oportunidad se ha dispuesto que se viaje en promedio 2 veces por semana, llegando fundamentalmente a las provincias del interior. Ya no solo estaremos en las capitales de las regiones, sino que daremos un paso más para dirigirnos hacia las provincias. Por otro lado, también se ha solicitado incidir en los temas que tienen que ver con la atención prioritaria del gobierno. Nos referimos a, como dice el año, consolidar el proceso de reactivación económica y combatir contra la criminalidad en el Perú. A ello le vamos a agregar, como corresponde, el cierre de brechas, el combate contra la pobreza y, por supuesto, desarrollar políticas sociales en las comunidades más necesitadas, las comunidades altoandinas y las comunidades amazónicas, trabajando para ellos con programas de asistencia en materia de salud, de educación, agua, saneamiento, electrificación rural, caminos de penetración, etcétera. Estos son, entre otros, los objetivos que nos hemos trazado y que hemos reafirmado hoy día en el Consejo de Ministros, en el que contamos con la participación de la señora presidenta, quien nos ha hecho un llamado especial, ha formulado una reflexión para que efectivamente los esfuerzos presidenciales se vean reflejados en las tareas que cada uno de sus ministros y ministras tienen que desarrollar. El día de hoy nosotros hemos aprobado 4 prórrogas de estados de emergencia en Zarumilla, Tumbes, Trujillo, Patás y Virú en La Libertad y se han recibido informes del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la ejecución presupuestal 2024, ejecución presupuestal que refiero ha batido récords históricos. Se ha notado desde el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, una ejecución sinceramente notable, existiendo algunos déficits en la ejecución presupuestal de los municipios provinciales y de los municipios distritales, lo que nos llama a reflexión a efectos de fortalecer capacidades institucionales en dichos gobiernos subnacionales para mejorar esta ejecución. Notable la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales de Junín, por ejemplo, y Ucayali, que son de los que muestran las mejores cifras y de allí nuestra felicitación a estas autoridades. Pero nosotros también hemos tenido oportunidad de escuchar lo que ha sido el informe presentado por el señor Canciller de la República respecto de su último viaje oficial a la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Es interesante lo que está sucediendo en el escenario internacional también, más allá de los conflictos en el Medio Oriente y en Ucrania.
se tiene que tener atención a varios sucesos internacionales que van a marcar sin duda puntos de quiebre. Naciones Unidas elige secretario general, la Organización de Estados Americanos elige también secretario general y tenemos otras tantas candidaturas que hay que revisar para ver cuál es la nueva tendencia o la correlación de fuerzas al interior de la comunidad internacional. Por otro lado, yo quiero aprovechar también para mencionar que me acompañan en la mesa el señor ministro de Economía y Finanzas, la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo y el señor ministro de la Producción. En el caso de cada uno de ellos, se va a poner énfasis en los que han significado, en primer lugar, en materia económica, las cifras macroeconómicas y el posicionamiento que ha tenido el país como líder en la región a nivel económico. Y por supuesto se recogen las auspiciosas expectativas económicas que hay para el año 2025. Ustedes han podido revisar la prensa del fin de semana y en ella, por ejemplo, se da cuenta que el 52% de ciudadanos cree que sus condiciones van a mejorar de manera significativa el 2025. Formulada esta misma pregunta a los empresarios, todos declaran que van a invertir más en sus empresas para este año 2025. Pero por otro lado, también en materia de producción, se nos van a ofrecer los pormenores de las medidas que ha adoptado el Ministerio de la Producción con relación a nuestros pescadores afectados por los oleajes, no sé si hay que decirlo en singular o en plural, el oleaje anómalo o los oleajes anómalos en el norte del país para contrarrestar el daño que se ha ocasionado, por ejemplo, en sus embarcaciones. Nuestro ministro de la Producción también nos hablará sobre la segunda temporada de pesca y las particulares características que ésta tiene, así como los logros. Nuestra ministra de Comercio Exterior y Turismo nos informará sobre el avance de las negociaciones en los tratados de libre comercio y nos va a brindar un balance sobre lo que significaron estos dos feriados largos de fin del año 2024 y cuál es la expectativa con la que nosotros iniciamos este 2025. Sin más que decir, voy a dejar en el uso de la palabra en consecuencia al señor ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Adelante, José. Gracias, Premier. Bueno, y al igual que usted, saludar a todos los que todos los días, después de cada Consejo de Ministros, nos acompañan en esta ardua labor de comunicar a la ciudadanía los acuerdos que se toman en el Consejo de Ministros. Espero que todos ustedes pasen un bonito 2025 y que este año en verdad se cristalicen todos los planes que ustedes tengan en mente. Este año 2024, como lo dije la vez pasada, ha sido un año muy bueno para la economía peruana. Hemos crecido a una tasa de 3.2, estamos esperando los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Posiblemente esté entre 3.2, 3.3 el crecimiento de Perú en este 2024. Como les comenté, los números son bastante buenos, se ha logrado un nivel de ejecución de inversión récord que está bordeando los 58.000 millones de soles, sumando los tres sectores, tanto gobiernos locales, gobiernos regionales como el gobierno central. Es 16% más alto de lo logrado del año pasado, que también fue bueno, perdón, el año 2023 en este caso, estamos en 2025, que también fue muy bueno. Lo bueno es que nosotros necesitamos estos recursos en inversiones y estos recursos se han dado precisamente en estos sectores, en inversiones. El Perú necesita infraestructura. Perú tiene un aproximado entre 100.000 a 150.000 millones de dólares de déficit en infraestructura. Y esta brecha va creciendo. Lo que nosotros necesitamos es invertir cada vez más. Y esta necesidad por invertir cada vez más se acrecienta
en la medida en que el hub portuario que tenemos en el Callao, en Chancay y con el terminal aéreo, demanda cada vez más y mejor infraestructura. No podemos pretender ser el hub portuario de Latinoamérica con la misma infraestructura logística que nosotros tenemos ahora. Nosotros tenemos que ir acrecentando eh, esta infraestructura de abastecimiento a estas tres grandes eh, puertos o aeropuertos que nos conectan con el mundo. Por ejemplo, hay mucha demanda por invertir ahorita en los puertos del sur y en los puertos del norte, pero eso no lo podemos hacer solamente con recursos del Estado. Necesitamos ahí la colaboración de los recursos privados y necesitamos hacer acuerdos de APP. Ese es muy bueno. Tenemos ahí Hilo, tenemos Matarani, en el norte tenemos Chimbote, tenemos Eten, tenemos Piura. En verdad ese es muy bueno. La demanda por incrementar el tamaño de estos puertos es cada vez mayor. Eh, el ancho de nuestras vías, nuestras carreteras, necesitamos unir con trenes de cercanía, tanto Chancay como el Callao. En verdad cada vez nuestra demanda por mayor infraestructura se acrecienta. Y es por eso que nos alegra invertir esta cantidad de recursos, pero como ustedes supondrán, la verdad es que es una cantidad todavía muy insuficiente para lo que se necesita en el Perú. Si nosotros queremos crecer como país, superar este 3,2, 3,3 que nos parece pequeño, llegar a 5, 6 o 7%, necesitamos apostar más en inversión, sobre todo en inversión de infraestructura que nos permita sacarle el máximo provecho a a esta ubicación geográfica que tiene el país, ¿no? Pasando a otros temas, bueno, la inflación, ustedes saben, no ha llegado al 2%, está a 1,97% y nuestro nivel de reserva está por los 84.000 millones de dólares. Eso es muy bueno, eso demuestra la solidez económica del Perú. Nuestro déficit fiscal del año pasado debe estar entre 3,5, 3,6 o 3,7%. Estamos haciendo los cálculos, consolidando la recaudación tributaria que hemos tenido. Y ahí yo coincido con muchos de los economistas, este es un déficit alto, no es sostenible, está bien para lo que se pretendió en este año, lo de impulsar la actividad económica, porque como ustedes recuerdan, cuando el año pasado, a esta misma fecha posiblemente, lo que nosotros estábamos contando en el gobierno era con una reducción del PBI de menos 0,6, perspectivas empresariales, a diferencia de lo que comentó el Premier, estábamos todos pesimistas y finalmente las tasas de interés reales eran altas, ¿no? Cosa que hasta ahora no hemos podido recuperarla plenamente porque la inflación también era alta. Entonces eso prácticamente había anulado, había reducido a su mínima expresión, sobre todo el mercado inmobiliario. Hoy le hemos dado este impulso fiscal, estamos contando las cosas bonitas que nos han pasado este año, pero también una cosa que les digo en la cual tenemos que trabajar, parte de la agenda de este año y de los próximos años, espero, es trabajar más en la parte fiscal. Nosotros tenemos que mejorar nuestra recaudación tributaria, nuestra presión tributaria es muy baja, nosotros tenemos que controlar un poco más el gasto, tenemos que achicar el déficit. Menos mal que hay espacio todavía. Nuestro nivel de deuda sobre PBI es bastante bajo, es la más baja de Latinoamérica, estamos alrededor de 32%, pero de todas maneras son elementos en los cuales Perú, que siempre se ha caracterizado desde hace 30 años de hacer un manejo responsable de la economía, no tiene que descuidar. Entre otros aspectos, nosotros este año también para impulsar la demanda agregada hemos trabajado en todo lo que son las obras por impuestos. Este año las obras por impuestos han superado los 4,2 mil millones de soles. La verdad es que eso es muy bueno. Hemos trabajado también en las adjudicaciones que se han hecho por APPs, es decir, obras en las cuales son de servicio público y entramos con operadores privados a fin de financiar estas obras en el mediano y largo plazo. Estas obras más o menos llegan a un total de 9.000 millones de dólares, que es 4 veces más de lo que se hizo en el 2023. Entre
las obras grandes que tenemos ahí está en el famoso anillo vial de Lima, que nos costó alrededor de 3.000 millones de dólares, o al famoso Tren Macho, que nos une Huancayo con Huancavelica, ¿no? Entonces nos han quedado algunas obras por ahí, como eh, la carretera esta longitudinal de la sierra, pero son temas en los cuales todavía tenemos que ir trabajando, tenemos que afinar más datos con el Ministerio de Transportes y posiblemente estamos lanzando esta licitación para finales del mes de enero. Eh, ¿Qué es lo que esperamos para este 2025? Bueno, para este 2025, en términos generales, esperamos un crecimiento un poco más de 3, pero como estamos al principio del segundo día hábil del año, yo lo que diría es nuestras proyecciones en pasivos son alrededor de 3, pero nosotros tenemos que trabajar más, tenemos que ordenarnos porque el crecimiento de 3 no nos alcanza. Eh, Ayer le escuchaba al ministro de Trabajo y cifra que tomó también el Premier, que vamos a tener una demanda de parte de los empresarios por cerca de 470.000 puestos laborales. Pero tenemos mucho más. Con eso estamos, sí es cierto, estamos reduciendo el nivel de desempleo, pero no olvidemos que al mercado laboral peruano entran aproximadamente 350.000 nuevos jóvenes cada año. Si a esto le sumamos las migraciones que tenemos de otros países, en verdad, y si le sumamos el desempleo latente que tenemos, en verdad nosotros tenemos que crecer más para generar más trabajo, más empleo, más calidad, más remuneraciones y mayor bienestar a la población. Entonces, nuestro crecimiento de 3%, les digo, no es lo suficiente. Nosotros necesitamos urgentemente crecer a tasas que estén entre 5, 6 o 7%. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos atraer inversión privada. No olvidemos que el 80% del total de la inversión es inversión privada. La inversión pública es solamente un 20%, una partecita muy pequeña. El 80% es inversión privada. ¿Y cómo atraemos inversión privada? Atraemos inversión privada cuando les mostramos los sólidos pilares macroeconómicos que tiene el país, cuando le mostramos una economía seria que no cambia su marco regulatorio, su marco normativo, cuando le mostramos que hay institucionalidad, cuando respetamos los acuerdos, los tratados, los compromisos que tiene el país, cuando mostramos al inversionista que somos un país serio, que no establecemos controles de tasa de interés o no establecemos controles cambiarios o no establecemos restricciones para la repatriación de recursos, cuando nosotros firmamos tratados de libre comercio con el mayor número de países posibles, ahora estamos incorporando, por ejemplo, a India, Indonesia, Filipinas, cuando nosotros firmamos tratados de doble tributación o para evitar la doble tributación, tenemos listos 2 o 3 tratados de doble tributación, uno es con Francia, otro es con el Reino Unido y otro es con China, que debe firmarse en este año 2025. Eso es lo que nos permite atraer inversión privada y es eso a lo cual está abocado. En ese sentido, eh, yo particularmente agradezco y celebro el liderazgo de la presidenta Boluarte en el sentido de que ha respetado el marco institucional. Ella es enemiga de poner controles, controles a la tasa de interés, regulaciones a la repatriación de capitales. Ella prefiere el libre mercado porque es la única forma de poder dar confianza a los inversionistas del resto del mundo para que vengan a invertir en el Perú. Y nosotros seguimos trabajando en esa línea, tratando siempre, cada día que pasa, de mostrar al país lo mejor que tenemos para mostrar al inversionista que este es un país confiable, es un país que otorga las máximas facilidades a todos los que quieran arriesgar acá, porque nosotros necesitamos mejorar nuestra infraestructura, nosotros necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestra población. Y como ya les dije, la única forma de crecer es con inversión. Nuestras proyecciones para inflaciones del próximo año es más o menos un 2%, que debe estar por ahí, y una proyección de tipo de cambio que debe estar entre 3.7 a 3.8.
nuestra balanza comercial tiene un superávit mensual de 2.000 millones de dólares. Este año vamos a terminar con un superávit en la balanza comercial de cerca de 24.000 millones de dólares y es fruto de eso lo que está incrementando también nuestras reservas internacionales, que al final del año está bordeando los 84.000 millones de dólares, pero en verdad es todo, y todo eso es una mayor oferta de dólares, todo eso significa que el tipo de cambio sea el más estable en el Perú respecto a toda Latinoamérica. Y esa estabilidad nos permite también mantener una estabilidad de precios en todos los bienes de consumo que nosotros tenemos. Un tipo de cambio muy variable, muy fluctuante, lo que hace es encarecer todos los productos importados que tenemos y eso termina afectando a toda la población que consume muchos bienes importados o muchos bienes importados que son insumos para los productos de pan llevar. Y eso es lo que tengo que decirles. Ojalá el próximo año estamos proyectando una inversión de 4.7, ojalá llegamos a una tasa mayor, cerca del 7%. Este año es un año difícil, es complicado, es un año donde va a haber mucho ruido político, pero no hay que descuidar la parte económica. En lo que nos corresponde, nosotros vamos a tratar de trabajar estos temas con la mayor seriedad y sobre todo siempre pensando que lo que busca el inversionista es estabilidad y eso es lo que queremos ofrecerle al mundo. Muchísimas gracias, Premier, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, la señora presidenta había anunciado que las cifras en materia económica para este año eran muy auspiciosas y la realidad así lo ha demostrado. El crecimiento del 3.2 de que nos habló el ministro, sumado a una inflación por debajo del 2% y además a lo que nosotros estamos esperando pueda significar un mayor impulso de nuestra economía en el marco del año de la recuperación y consolidación de la economía peruana, como ha sido anunciado, no hace sino comprometernos en la tarea de alcanzar precisamente estas cifras para bienestar de todos los peruanos. Muy bien, se había dicho también que la tarea es atraer más inversión y ejecutar una mayor inversión pública. Destaca nuestro ministro de Economía esta capacidad gubernamental y sobre todo presidencial por mantener el marco institucional en lo que es una economía de libre mercado. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora a nuestra ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Desilu León. Adelante, Desilu. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos. Un feliz año. Bueno, informar que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se viene liderando hace más de 20 años la consolidación de un país comprometido con el libre comercio y un socio confiable a los diversos mercados. En ese sentido, en el 2024 hemos consolidado esa política, apoyados decididamente por la política de la Presidenta de la República, con lo cual hemos logrado, como anunciamos en el mes de noviembre, poder suscribir la actualización del Tratado de Libre Comercio con China y la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Hong Kong. Esto nos ha permitido abrir mejor los mercados en el Asia-Pacífico y de esta forma poder consolidar nuestros productos bandera que están llegando a esos mercados y nuestra nueva oferta exportable. Sin embargo, esto no es un trabajo que culmina ahí. Es un trabajo que continúa y tenemos el encargo de seguir ampliando los mercados. Es así que en este momento estamos reactivando las negociaciones para poder sentarnos en la 8ª ronda de negociaciones con la India. Y la idea es que este 2025 podamos tener la buena noticia de tener un tratado de libre comercio con la India. Asimismo, con Indonesia se terminó la revisión de los textos del acuerdo comercial y estamos en este momento en la revisión legal y lo que corresponden a los anexos de ese tratado, con lo cual también tenemos la posibilidad de este 2025
poder suscribir un tratado de libre comercio con Indonesia. Asimismo, se han iniciado los primeros pasos para conformar un comité bilateral con Filipinas. Esto con miras justamente a iniciar negociaciones conjuntas, que es justamente el primer paso hacia una negociación de un acuerdo de libre comercio, y estamos muy confiados en que esto va a prosperar y vamos a caminar hacia un nuevo acuerdo comercial. Sin embargo, también hemos avanzado en algunos otros acuerdos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Emiratos Árabes Unidos. Con ellos ya hemos remitido una propuesta para discutir los términos de referencia que van a guiar nuestra negociación. Como ustedes saben, un proceso de negociación para un acuerdo de libre comercio es un proceso bastante complejo y debe tener reglas en las cuales cada uno de los países está de acuerdo en respetar durante toda esa negociación. Asimismo, en este caso, con relación a los procesos de negociación para América Latina y el Caribe, también con Guatemala se han llevado a cabo ya 2 reuniones de negociación y estimamos poder firmar el protocolo para poner en vigencia el TLC en este año 2025. También venimos avanzando trabajos con El Salvador y para la profundización del Acuerdo de Complementación Económica número 58 con el Uruguay. Esto nos permite poner al Perú en una vitrina importantísima en varias partes del mundo. Nos compromete a poder poner a punto y acompañar a nuestras MIPES y a nuestros exportadores para poder lanzar nuestra nueva oferta exportable y posicionarla en los diferentes mercados internacionales. Debemos recordar que este año 2020, el año 2024 que acaba de terminar hace un par de días, hemos cerrado el año con un nuevo récord en exportaciones. Hemos conseguido exportar más de 73.000 millones de dólares y para este 2025 tenemos una proyección aún conservadora, porque estas proyecciones se van moviendo a lo largo del año y esperamos el primer trimestre actualizarla, pero consideramos que así como vamos con las cosas que tenemos encaminadas de los nuevos acuerdos de libre comercio, con la nueva oferta exportadora que tenemos, con el funcionamiento pleno del megapuerto de Chancay, tenemos las condiciones suficientes para poder seguir creciendo y estimamos que en el 2025 tendremos un crecimiento no menor a 74.000 millones de dólares en exportaciones, lo cual representa un 1.5% más de lo que ya hemos conseguido este año. Esto es importante, nos compromete, nos permite seguir avanzando y como hace un momento nos explicaba tanto el ministro de Economía como el Premier, todas estas cosas no son casualidad. Estas cosas dependen de una política de gobierno seria, comprometida con el crecimiento económico y de trabajo en conjunto con la población, con el Banco Central de Reserva, porque solos no podemos lograr este crecimiento económico. Tenemos que trabajar todos de la mano y sobre todo con un gobierno responsable, como se está viendo con la política económica. Respecto a lo que corresponde al balance de lo que es el turismo para lo que cerró el 2024 y lo que se nos viene en el 2025. En el 2024 hemos tenido en el mes de diciembre 2 feriados largos, tanto por Navidad como por Año Nuevo. Y nosotros, Premier, salimos con unas proyecciones que han sido superadas. Pensamos que íbamos a tener un movimiento de un poco más de 1 millón de ciudadanos durante estos feriados y hemos terminado con un movimiento de 1.3 millones y proyectamos que íbamos a tener un movimiento económico de estas personas más o menos por 175 millones de dólares y estamos cerrando en 188 millones de dólares de movimiento económico durante los 2 feriados
largos, tanto el de Navidad como el de Año Nuevo. ¿Qué significa esto? Significa un crecimiento de más del 18% respecto a lo mismo en el periodo del 2023. Es decir, que hasta en esa fecha teníamos 8 millones de movimiento y ahora hemos pasado a 9.4 millones del acumulado de este mismo mes en el periodo pasado. Eso significa que tenemos muchas razones para estar orgullosos que estamos creciendo en turismo interno, pero también hemos crecido en turismo receptivo, en lo que corresponde al turismo internacional y la llegada de turistas extranjeros. Estamos cerrando el 2024 con aproximadamente 3.5 millones de turistas y esperamos que este 2025 ya podamos superar la cifra prepandemia de 4.4 millones de visitantes. No obstante ello, sí debemos resaltar que ya tenemos regiones que han superado las cifras prepandemia, por ejemplo, en lo que corresponde a movimiento interno. Tenemos 10 regiones que han destacado, como por ejemplo La Libertad con 4 millones, Arequipa con 3.5 millones, Cusco con 2.9, Cajamarca con 1.9, San Martín con 1.8, Puno con 1.4 millones, Tacna con 1 millón y Moquegua con más de 740,000 y es viajes, y eso es lo que realmente nos compromete y nos pone un reto importante para este año, seguir promocionando el Perú como un destino turístico importante, un destino que se destaca en la región, con una serie de premios internacionales que nos permiten mostrar lo mejor de nuestra diversidad cultural, de nuestra gastronomía y de nuestros lugares emblemáticos y los nuevos lugares que vienen siendo destacados como los pueblos con encanto. Convocamos a todos a seguir siendo promotores del turismo, ya que debemos consolidar al turismo como un eje de desarrollo económico en nuestro país. Estimamos que el aporte al PBI en el 2025 podamos llegar a un 3.3% de aporte al PBI con el movimiento del turismo, llegar a la cifra prepandemia de los casi 4.4 millones de visitantes y superar un ingreso de divisas por turismo receptivo de más de 5.300 millones de dólares. Está en nuestras manos, todos podemos hacerlo y nos sentimos optimistas con estas cifras. Muy amable, gracias, Premier. Muchas gracias, ministra. Sin duda, haber recibido a más de 1.300.000 turistas, haber obtenido, ¿verdad?, una cifra en movimiento interno. Solamente en los feriados de fin de año, Navidad y Año Nuevo, 1.300.000 personas se movilizaron haciendo turismo interno y hemos obtenido hasta 188 millones de dólares. Una cifra que sin duda nos complace, pero que nos ofrece el reto también de seguirla mejorando. El trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para poder concretar la suscripción de los nuevos tratados de libre comercio es algo que nos alienta. Y la cifra de 3.5 millones de turistas que visitaron el Perú no deja, reitero, de ser también una que nos alienta a seguir mejorando aún más. Voy a ceder el uso de la palabra ahora al señor ministro de la Producción, el señor Sergio González. Sergio, adelante. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, desearles un feliz año nuevo a todos los periodistas que nos acompañan, a la teleaudiencia, e informar, como ya lo han hecho mis colegas ministros, lo importante del 2024. Uno de los pilares fundamentales del gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha sido la reactivación económica del 2024. Y en esa línea se establece una tasa de crecimiento que supera el 3.2% respecto al PBI. Y es el Ministerio de la Producción un sector que tiene a su vez
dos líneas de intervención trascendentes para el crecimiento de la economía nacional. En primer lugar, la pesca y en segundo lugar, la manufactura. Respecto al sector pesquero, es preciso informar que el 2024 el crecimiento fue del 25% respecto al 2023. El PBI en pesca creció el 25% más respecto al 2023. Este 25% más genera o ha podido generar 400.000 puestos de trabajo. Ha sido fundamental la primera y la segunda temporada de pesca, de pesca de anchoveta. La primera temporada inició en abril de 2024, se estableció una cuota de 2.475.000 toneladas, de las cuales se logró la captura del 98% de los recursos hidrobiológicos. La segunda temporada se estableció una cuota de 2.510.000 toneladas, una de las segundas cuotas más altas de la década. A la fecha ya se lleva capturada 2 millones de toneladas, que representan aproximadamente el 80%. Asimismo, en el sector manufactura, el crecimiento del PBI respecto al 2023 ha sido del 3.5%. Sector manufactura que comprende textil, metalmecánica, cuero y calzado, importantes sectores que generan dinámica económica y generan puestos de trabajo, 1.5 millones de puestos de trabajo. El Ministerio de la Producción, el gobierno, implementó estrategias fundamentales como, por ejemplo, el programa Compras a mi Perú. Se estableció un monto de más de 400 millones de soles que se lograron ejecutar el 2024. 400 millones de soles que estaban orientados a la producción de bienes para los ministerios. Por ejemplo, los uniformes de la Policía Nacional del Perú, que fueron confeccionados y producidos por micro y pequeños empresarios peruanos. Las ollas, las cocinas de los comedores populares de Lima, aproximadamente 5.000 comedores populares y ollas comunes, que también fueron producidos por micro y pequeños empresarios peruanos, aproximadamente 3.000. Otra de las estrategias importantes son los fondos que tienen los gobiernos regionales, como el Procompite. El 2024 se estableció el mayor monto que se dio en la historia de esta estrategia. Estamos hablando de 700 millones de soles orientados a financiar planes de negocio de distintas cadenas productivas agrarias, de cuero y calzado, textiles, artesanías. Otra estrategia importante que se implementó el 2024 es Proinnovate, orientando 140 millones de soles a financiar innovación de jóvenes que emprenden proyectos importantes, proyectos que generan también puestos de trabajo. En tal sentido, es importante la función que ha realizado el Ministerio de la Producción precisamente con estos dos sectores fundamentales, que es la pesca y la manufactura, que nos ha permitido tener un crecimiento económico importante. Asimismo, Premier, quería informar a la teleaudiencia respecto a los últimos acontecimientos, a los oleajes anómalos que se vienen suscitando a partir del 26 de diciembre. Oleajes anómalos que han afectado a muchos pescadores artesanales de todo el litoral de nuestro país. El día de ayer, 1 de enero del 2025, estuvimos presentes conjuntamente con el ministro del Ambiente en distintas caletas y desembarcaderos del norte de nuestro país. Estuvimos en Piura, en la caleta Los Órganos, el Ñuro, estuvimos en Tumbes, en la caleta de Acapulco. En primer lugar, llevando apoyo humanitario, llevamos 12 toneladas de distintos bienes necesarios, ¿no? Víveres necesarios para la subsistencia de los pescadores, toda vez que han sido afectados por estos oleajes anómalos. Y también se han dispuesto medidas como, por ejemplo, suspender el cobro de los créditos que tienen los pescadores artesanales, créditos que son otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. El FONDEPES es una entidad del Ministerio de la Producción
que entre sus funciones tiene apoyar financieramente a los pescadores artesanales con créditos asistidos. Se les otorga créditos para la adquisición de aparejos de pesca, motores, reparación de embarcaciones. En tal sentido, se ha dispuesto que los meses de diciembre, enero, febrero se suspendan el cobro de estos préstamos, toda vez que han sido afectados los pescadores artesanales. Han habido también pescadores artesanales que han perdido sus embarcaciones, han perdido sus aparejos de pesca, han perdido sus motores. En tal sentido, en esta semana estamos sacando un programa crediticio especial para los pescadores artesanales afectados por estos oleajes anómalos. Pescadores artesanales que, producto de estos oleajes anómalos, han perdido sus herramientas de trabajo. Se va a establecer un crédito con 0 intereses, con periodo de gracia de 6 meses, a efectos de que puedan volver a tener estas herramientas de trabajo. También se han realizado los análisis, las inspecciones de las infraestructuras pesqueras deterioradas, desembarcaderos pesqueros que han sido afectados en sus muelles marginales, muelles espigones, sus plantas bajas. Se va a establecer un plan de mantenimiento rápido en coordinación, obviamente, con los gobiernos regionales, los cuales han sido transferidas estas infraestructuras, en la medida de atenderlas, ¿no? Hay infraestructuras también pesqueras artesanales que necesitan una reconstrucción total. Para esto, se están destinando recursos, ¿no? Este año se va a iniciar la construcción del desembarcadero pesquero artesanal La Cruz en Tumbes, con una inversión de más de 50 millones de soles. Se va a retomar la construcción y modernización del desembarcadero pesquero artesanal del Faro Matarani en Arequipa, que también conlleva una inversión de más de 30 millones de soles. Asimismo, estamos en plena ejecución de los desembarcaderos pesqueros de Huacho, Supe, Chancay, a efectos de mejorar las condiciones y la infraestructura pesquera artesanal en nuestro país. Muchas gracias, señor Premier. Muchas gracias a usted, ministro. Sin duda alguna se marca un récord en cuanto a las temporadas de pesca de anchoveta. En el año 2024 aproximadamente 5 millones de toneladas, lo que marca, reitero, un récord. Por otro lado, también la inversión que se está haciendo en Compras Mi Perú, más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Y con relación a lo último que está preocupándonos tanto, estos oleajes anómalos y la afectación a nuestros pescadores, fíjense, se ha suspendido el pago de créditos de Fondepes y se ha visto la posibilidad de otorgar créditos blandos para que a futuro, con un plazo de gracia, ellos puedan acogerse para atender el daño que se les ha causado. Pero muy bien, dicho todo lo anterior, quedamos a disposición de los medios de prensa para absorber a sus preguntas. Adelante. Iniciamos la rueda de preguntas con Andrea Mezquita de RPP. Muchas gracias. Buenas tardes. Todo el Perú lo escucha. Premier, por favor, ¿cuándo el Ejecutivo va a promulgar u observar la ley aprobada por el Congreso que restituye la orden de detención preliminar para casos de no flagrancia delictiva? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales la escolta de la presidenta Dina Boluarte, conocida como La Sombra, fue enviada como agregada policial a España, siendo ella la principal testigo del caso Cofre presidencial? Gracias. Tengo aquí, primero a la primera pregunta, fíjese, con relación a la autógrafa que nos ha sido remitido, nosotros hasta la semana anterior habíamos estado informando que aún faltaban sectores concernidos que emitan opinión y presumimos que en lo que transcurre de hoy y mañana deberíamos tener esa información a efectos de que ya con todo ello se tome la decisión de que si va a ser observada o si se va a promulgar la autógrafa que se nos ha remitido. Con relación a la segunda pregunta, hoy día, antes de entrar a la sesión de la conferencia de prensa en la que nos encontramos,
el señor ministro del Interior, que no nos acompaña en este momento porque está cumpliendo una diligencia oficial, me hizo llegar toda la información relativa no solamente al caso que usted ha referido, sino en general a todo el proceso de evaluación de candidatos de la Policía Nacional para que ocupen puestos como comisionados en las agregadurías policiales de 16 países. Mire usted, yo he leído francamente con algo de sorpresa que se diga con tanta ligereza que estas son propuestas hechas a dedo y que incluso tendrían ese trasfondo, esa mala intención que usted ha indicado. Y miren, yo estoy en condiciones de poder informar que esto obedece a un proceso de selección que se lleva a cabo desde la Jefatura de Estado Mayor de la Policía Nacional. Y no es que se tomen decisiones de la noche a la mañana. Vea usted, el acta de sesión número 1 es de fecha 21 de diciembre del 2024. El acta de sesión número 2, me estoy refiriendo a las actividades que hizo la comisión encargada de la evaluación y selección de los candidatos para las agregadurías. El acta de la sesión número 1 es del 21 de diciembre, el acta de la sesión número 2 es del 23 de diciembre, y luego aquí, tiene carácter reservado, tenemos los informes que dan sustento a cada una de estas decisiones, las que van a concluir con el acta de sesión del día 26 de diciembre, en la que se adopta por unanimidad elevar una propuesta que contiene la de la suboficial técnica de primera Policía Nacional, Ligarda Castro Ruth, para la Agregaduría Policial de España. Pero, por favor, creo que hay que decirlo todo completo. Tenemos en total 16 agregadurías y el Colegio Interamericano de Defensa de la JIT. Aquí tenemos a todos los oficiales superiores y suboficiales que van a participar de estas actividades. La suboficial técnica de primera, Ligarda Castro Ruth, que efectivamente se desempeña como integrante del resguardo presidencial, es una persona que, al igual que todo el resto de oficiales, suboficiales y técnicos, ha cumplido en primer lugar con ejercer labores excepcionales de servicio, como es el resguardo de la presidenta. Imagínense ustedes la calificación que esto significa. Por otro lado, se busca personal que no tenga sanciones. Por otro lado, se busca también personal que tenga experiencia en labores de inteligencia y finalmente que tenga dominio sobre el idioma. El caso que usted ha referido corresponde a nuestro idioma natal, el español. En consecuencia, no hay nada que pueda sorprender cuando esto es un proceso de selección que se lleva a cabo desde, lo reitero, la Jefatura de Estado Mayor de la Policía. Y es un proceso que se lleva a cabo después de verificar quienes han ascendido, quienes han pasado al retiro, quienes ya no van a permanecer allí y cuántas vacantes existen. En consecuencia, yo, a la luz de toda la documentación que se me ha enviado, que en mi opinión es absolutamente suficiente, no veo yo ninguna irregularidad en esta designación. Pero por otro lado, con relación a esto que se viene diciendo, que se están destacando a este personal para que no pueda participar de procesos de investigación en giro, yo quisiera recordar lo siguiente. Fíjense, y en esto hay que ser muy claro también para no dejar sorprender a la población, que un miembro de la Fuerza Armada o la Policía Nacional deje el país para
formar parte de alguna agregaduría en el extranjero, no significa que tenga que dejar de cumplir con sus compromisos u obligaciones. Le voy a anticipar, bastaría únicamente una citación oficial del Ministerio Público o del Poder Judicial, según corresponda, para que por medios virtuales se pueda, por ejemplo, recibir la declaración de esta persona, su testimonial o lo que corresponda. No lo estamos llevando a un lugar donde definitivamente va a cortar relaciones con el Estado peruano o sus obligaciones como ciudadano del Estado peruano. Así que, por favor, aquellas insinuaciones que se ha estado asignando al extranjero, a personal comprometido en investigaciones, es totalmente descartado, aun cuando se encuentren en el extranjero, ellos están en plena capacidad, vía virtual, de poder brindar las declaraciones que sean necesarias. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Angie Espejo de Canal N. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Premier, a todos los ministros presentes. ¿Podría reiterar, Premier, por favor, si no le he escuchado mal, se va a promulgar la detención preliminar en estos días, mañana o pasado mañana, o recién se va a evaluar? Y por otro lado, ¿por qué se ha esperado 15 días en mantener esta promulgación, en tal caso 15 días congelado? Por otro lado, reiterar también las medidas en cuanto a materia de seguridad que se van a tomar o se han tomado en medio de esta sesión, la primera del año. Gracias. Lo que había dicho era que nosotros nos encontramos dentro del plazo legal, que es de 15 días. Y en ese plazo estamos esperando recabar toda la información proveniente de los sectores concernidos que emitirán opinión, y a partir de ahí se va a tomar la decisión de observarla o de promulgarla. Vamos a esperar que eso ocurra, todavía estamos dentro de los plazos. Y con relación a los temas en materia de seguridad ciudadana, el compromiso que ha asumido el señor ministro del Interior, el doctor Juan José Santibáñez, es de seguir redoblando esfuerzos para el combate de la seguridad urbana y la lucha contra el crimen organizado. En esta tarea, por supuesto, nos sumamos todos los sectores y hacemos una invocación especial para que todos los peruanos nos sumamos a ello. ¿Hay algunas medidas que se van a adoptar? Sí, por supuesto. El señor ministro del Interior nos había indicado que en breve plazo va a presentar una propuesta para que las recompensas que se otorgan por la búsqueda, captura y detención de los personajes más buscados pueda incluirse también como beneficiarios de estos a los efectivos de la Policía Nacional del Perú que participen en estas capturas. Hoy en día ellos están excluidos de esta posibilidad, y lo que se va a proponer desde el Ministerio del Interior es que sean considerados como posibles beneficiarios también de esto. Siguiente pregunta, por favor. Sí, Fiorella Alvarado de la República. Buenas tardes, ministro. Esto va para ustedes, ministro Adenson. Usted acaba de felicitar a los gobernadores de Junín y Ucayali. Sin embargo, de acuerdo a la información que hemos accedido por consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos regionales que hace referencia han realizado ejecuciones presupuestales sin respaldo financiero, debido a que en el Fondo de Compensación Regional, FONCOR, el devengado es mayor a lo recaudado. ¿Qué opinión le merece? ¿Considera que es una estrategia de los gobernadores para que figuren con el 100% de su ejecución presupuestal? Muchas gracias, ministro. Gracias. La pregunta la va a responder el señor ministro de Economía. Sí, es posible que haya pasado esa diferencia. Lo que pasa es que cuando se aprueba el Fondo de Compensación Regional, una cosa es el marco legal, ¿no? Y otra cosa es la disponibilidad de recursos que uno tiene que financia ese marco legal. Lo que usted menciona posiblemente se ha dado en el sentido de que ellos han hecho uso de ese marco legal. Lo que falta es financiar ese espacio, ¿no? Entonces ese espacio se puede financiar posiblemente con los recursos que vayamos obteniendo a lo largo de este año. No olvide
que una cosa es el devengado, o sea, es el reconocimiento de una factura, es el reconocimiento de que ha habido un servicio prestado, y otra cosa es el pagado, que es una labor más de tesorería, que es el reconocimiento a que existe una deuda con un contratista. Legalmente lo que tenemos plazos son para devengar hasta el 31 de diciembre y para pagar hasta el 31 de enero del año siguiente, en este caso hasta el 31 de enero del 2025, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Mari Carmen García de Willax. ¿Cómo está, Premier? Buenas tardes, ministros. Quisiera, por favor, invocarlo al Premier. En unos minutos más va a iniciar una conferencia de prensa que ha convocado el presidente del Congreso de la República en medio de este escándalo que ha deslizado la posibilidad de la existencia de una red de prostitución dentro del mismo Parlamento. ¿Cuál es la invocación desde el Ejecutivo al Legislativo frente a esta denuncia importante? Hemos tomado conocimiento que efectivamente ya debería empezar una conferencia de prensa del presidente del Congreso, y yo no hago sino saludar la iniciativa del presidente Salguana de informar a la prensa de manera transparente qué es lo que ha ocurrido. Yo puedo informar que en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, nosotros no hacemos sino hacer votos para que situaciones como esta se esclarezcan, y si hay lugar a responsabilidades, que se determine individualmente quiénes son los responsables de este suceso y que se les sancione efectivamente. Por lo demás, estamos seguros que el presidente Salguana sabrá adoptar las medidas pertinentes para superar esta situación en breve término. Continuamos con Fiorella Martínez de Panamericana. Buenas tardes, ministro. Siguiendo la línea en el tema del Congreso, también se había deslizado la posibilidad de que el presidente Salguana viaje a China junto con asesores y algunos otros congresistas en medio de voces de censura que estarían pidiendo a algunas bancadas por este tema de la supuesta red de prostitución al interior del Parlamento. ¿Cuál es, de repente, su opinión respecto a ello? ¿Apoyarían, en todo caso, esta censura salguana? ¿Desearían esperar que decida el Congreso? Mire usted, la gimnasia parlamentaria con toda seguridad sabrá ejercer los mecanismos que existen. Yo he escuchado a través de la prensa que también hay una participación de la Comisión de Fiscalización, que también hay una participación de la Comisión de Ética, y yo estoy seguro que el propio Parlamento a su interior tiene los mecanismos y resortes suficientes para solucionar este impasse. Si de allí va a devenir en la reconsideración que se pueda hacer respecto de la pertinencia o no de viajar, o de viajar acompañado o no, o de postergar el viaje, será una decisión que exclusivamente compete al presidente del Congreso. Y por otro lado, de la misma manera, los señores congresistas que ahora se han abocado al conocimiento de esta situación, considero que ellos sabrán adoptar las medidas que sean más convenientes para superar este impasse. Yo desde el Poder Ejecutivo no hago sino hacer votos para que esta situación se supere, porque forma parte de la necesidad de un país con estabilidad y con paz, que el Parlamento goce también precisamente de una fortaleza institucional que tanto ansiamos. Gracias. Última pregunta a cargo de Carla César de ADT de Perú. Ministro, muy buenas tardes. Quiero retomar el tema sobre la situación de los pescadores que han sido afectados. Ministro Sergio González, usted ha hablado de este crédito, pero quisiera que sea más preciso si hay un porcentaje de cuántos artesanos han sido afectados. Ellos en el día a día, ellos indican que de alguna manera también no solamente lo están perdiendo todo, se sienten abandonados, quizás hay una ayuda humanitaria, alimentos diarios, de cuánto estamos hablando, y si nos
¿Puede dar más especificación en cuanto a este crédito? Y por favor le reitero la cifra de pescadores y si de alguna manera esta situación que tenemos entendido que va a continuar en los próximos días está afectando en algún porcentaje, no sé, a la economía. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, referir que el día de ayer, 1 de enero, estuvimos en determinadas caletas del norte del país. Estuvimos conjuntamente con el ministro del Ambiente en el Ñuro y en los órganos en Piura. Y estuvimos también en Acapulco, el desembarcadero pesquero artesanal Acapulco en Tumbes. En primer lugar, llevando apoyo humanitario, llevamos 12 toneladas de diversos alimentos, ¿no? Arroz, azúcar, aceite, a efectos de contribuir de alguna manera a la imposibilidad que han tenido los pescadores de poder salir a realizar sus faenas de pesca en esta semana. Conforme a Capitanía de Puertos, se estableció que los oleajes bajarían de ligero a moderado. Inicialmente se estaba hablando que el 4 de enero se iba a aperturar la actividad pesquera. No obstante a eso, ya ha habido una afectación al pescador, aproximadamente una semana, un poco más, de que no han podido realizar sus faenas de pesca. En esa línea es que, en primer lugar, lo que hemos dispuesto es que los pescadores que tienen créditos con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y que tenían que pagar sus cuotas en diciembre del año pasado, su cuota de enero, febrero, se suspenda temporalmente esos iniciales pagos. El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero tiene un fondo de 30 millones de soles que fueron asignados el 2024, ¿no? El 2025 contamos con un presupuesto parecido, no obstante es un presupuesto revolvente, es decir, que un pescador pide un crédito y al momento que está pagando se está asignando esos propios créditos a otros pescadores. Utilizando ese fondo inicialmente se está creando un programa crediticio especial, para los pescadores que han sido afectados. Hay dos tipos de afectación. En primer lugar, están los pescadores que han perdido sus embarcaciones. Por citar un ejemplo, porque hay distintas caletas en el norte, en el centro de nuestro país, también en la zona sur, en la zona de Paracas. Hay distintos pescadores que, por ejemplo, en los órganos, donde estuvimos ayer, son 6 pescadores que perdieron sus embarcaciones. Pero hay otros 30 que perdieron sus aparejos de pesca, sus motores, producto de estos oleajes anómalos. En esa línea se entregan créditos, por ejemplo, el costo de un motor es de 40.000, 30.000 soles. Se le asigna ese crédito, son créditos asistidos, no es dinero, es el motor, no es dinero, es el aparejo de pesca, es sus redes, a efectos de que puedan retomar sus faenas de pesca. Estos créditos, en primer término, como son créditos especiales y que recién lo vamos a lanzar la semana siguiente, tienen factores especiales. En primer lugar, un periodo de gracia de 6 meses. 6 meses no van a pagar. Y en segundo lugar, son créditos a 0 intereses, ¿no? Y son créditos que lo que busca el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero es precisamente atender este tipo de contingencias, este tipo de problemáticas y atender a los pescadores artesanales que han sido afectados por estos oleajes anómalos. Muchas gracias. Les damos las gracias por su participación en la conferencia de prensa. Nos vemos la semana próxima. Gracias.